Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a ver la unidad 4 que trata de las obligaciones. Las obligaciones son una relación jurídica en virtud de la cual hay un sujeto activo, que es llamado acreedor, que tiene el derecho subjetivo de exigir a un sujeto pasivo, llamado deudor, el cumplimiento de una determinada prestación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Esta es la primera parte importante de las obligaciones. Hay dos personas o dos sujetos, uno activo llamado acreedor, que tiene la facultad de exigir de otro sujeto denominado deudor o sujeto pasivo el cumplimiento de una determinada prestación. Esta prestación puede ser de dar algo, de hacer algo o bien de no hacer, que significaría una abstención. Entonces, hasta ahora tenemos un sujeto activo, acreedor, que tiene el derecho a exigir, y un sujeto pasivo, deudor, que tiene el deber de cumplir. Ahora bien, aquí no termina el concepto de obligación. Nos encontramos también con una segunda parte en el concepto que es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que el acreedor, ante el incumplimiento del deudor, tiene la facultad de accionar judicialmente. Es decir, el orden jurídico le da al acreedor el derecho de iniciar acciones contra el deudor en caso de que éste no cumpla con su obligación. ¿Qué obligación tiene el sujeto pasivo? Decíamos que puede ser el deber de cumplir con una prestación de dar, de hacer o de no hacer. Nos encontramos ante una prestación de dar cuando una de las partes se obliga a entregar una cosa, como por ejemplo dinero. Nos encontramos ante una prestación de hacer cuando una de las partes se obliga a hacer algo, como por ejemplo que ustedes se obligan a hacer la verificación técnica de una instalación de un motor o una instalación eléctrica. O también puede consistir en una prestación de no hacer, que sería una abstención, que es cuando una de las partes se obliga justamente a no hacer algo. Por ejemplo, una empresa contrata a un ingeniero con la condición de que este ingeniero no trabaje para otra empresa. Las obligaciones entonces dan ese derecho al acreedor de que éste exija al deudor el cumplimiento de la obligación. Esas obligaciones que dan ese derecho al acreedor se llaman obligaciones civiles. ¿Por qué? Porque son obligaciones que son exigibles en cuanto a su cumplimiento. Hay mecanismos legales que permiten al acreedor exigirle al deudor su cumplimiento, que es como decíamos anteriormente, ¿sí? Vemos que ante la falta de cumplimiento del deudor, el acreedor tiene la facultad de accionar jurídicamente, o sea, el ordenamiento jurídico le da al acreedor facultades para obligar al deudor a que cumpla. Entonces, esas obligaciones se llaman obligaciones civiles. Existen otro tipo de obligaciones que son las obligaciones naturales. Estas obligaciones naturales, como característica particular, tienen que no dan derecho a exigir su cumplimiento. Es decir, que si se crea una deuda, el acreedor no va a tener derecho a exigir por ningún medio que el deudor cumpla. Y ustedes van a ver que en la imagen hay una imagen de un casino, porque, por ejemplo, las deudas de juego no son exigibles. Por eso es muy común que en los casinos las personas que van a jugar, si piden un préstamo para poder seguir jugando, porque se han quedado sin dinero, les hacen firmar pagarés o documentos que obliguen después a ese deudor a que paguen. ¿Por qué? Porque las deudas de juego no son exigibles. Estas obligaciones no exigibles se las denomina obligaciones naturales. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Tenemos elementos esenciales y elementos accidentales.
Para que una obligación exista deben haber sí o sí tres elementos: sujeto, objeto y causa. Los elementos accidentales, los hemos visto, son los mismos que repasamos en la unidad anterior, que son la condición, el plazo y el cargo. Los sujetos deben ser capaces de derecho, ¿sí? Deben ser sujetos determinados o determinables. Hay veces que uno puede no conocer quién va a ser el deudor y ustedes dicen, ¿cómo puede ser que yo no sepa quién va a ser mi deudor? Y bueno, un ejemplo de esto sería cuando una persona emite un cheque y ese cheque después es transferido a un tercero. En realidad, ¿quién me va a terminar pagando ese cheque? Yo no lo conozco. Va a ser determinable esa persona al momento del pago. Entonces, lo importante de los sujetos es que tienen que ser capaces y que existen básicamente dos sujetos, activo o pasivo. Esto no significa que las obligaciones estén constituidas solamente por dos personas físicas o jurídicas. Las obligaciones pueden estar constituidas por varias personas, es decir, pueden haber varios deudores de una obligación y un acreedor, pueden haber varios acreedores de una obligación y un deudor, o pueden haber varios acreedores y varios deudores. ¿Sí? Lo que sí es importante es que siempre hay dos partes y solo dos partes. Una parte activa o acreedora y una parte pasiva o deudora. Recordemos que el sujeto activo es el que tiene la facultad de exigir y el sujeto pasivo es quien tiene el deber jurídico de satisfacer la prestación. La causa en las obligaciones. No hay obligación sin causa, establece nuestro derecho. Es decir, las obligaciones tienen una fuente. Algo hace que una obligación nazca. Vamos a ver ahora un poquito más adelante cuáles son las fuentes de las obligaciones, es decir, cuáles son los elementos jurídicos que hacen que nazca un deber a cargo de una persona. En este contexto, vamos a ver que las obligaciones se derivan de hechos, de actos lícitos o ilícitos, de relaciones de familia o relaciones civiles. Aunque la causa no esté expresada en la obligación, siempre existe y siempre se presume, salvo que el deudor demuestre lo contrario. Es decir, que el deudor pueda demostrar que no hay causa, no hay fuente que le exija a él que cumpla con esa obligación. ¿Sí? La obligación fundada en una causa ilícita no tiene ningún efecto. ¿Sí? Cuando la causa es ilícita, cuando es contraria a las leyes o al orden público. Si, por ejemplo, yo cometí un robo, no puedo después exigir, porque el robo es un acto ilícito, no puedo exigir que se me, por ejemplo, indemnice porque cuando robé me lastimé. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo más concreto. Estoy robando, en ese robo tengo un intercambio con la policía me roza una bala y me lastima el brazo. Bueno, yo no puedo exigir al Estado que me indemnice porque la bala me rozó, porque en realidad yo estaba cometiendo un acto ilícito y ese daño se derivó de ese acto ilícito que yo cometí. Por último, otro elemento esencial es el objeto. ¿Sí? El objeto se constituye en la prestación de dar, hacer o no hacer. El objeto de los actos jurídicos siempre deben ser cosas que estén en el comercio. Esto significa que estén en el comercio significa que se puedan comprar, vender, ¿sí? Por un motivo especial no hubiesen sido prohibidos, que sean objetos de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes. Esto voy un poquito más rápido porque lo vimos ya bien detallado cuando dimos la unidad anterior, hechos o actos jurídicos. ¿Se acuerdan que también establecíamos como elemento esencial de los actos jurídicos el objeto? Y coincide justamente, y así lo establece el Código Civil y Comercial, que aquellos objetos que están permitidos como objeto de los actos jurídicos también pueden ser objeto de las obligaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos accidentales? La condición, el plazo y el cargo. También vimos esto en la unidad anterior.
es exactamente lo mismo. Decíamos que la condición implica supeditar el nacimiento o la extinción de un derecho a un acontecimiento futuro e incierto, que cuando lo que se supedita, lo que se deja en suspenso es el nacimiento del derecho, nos encontramos ante una condición suspensiva, y cuando lo que se supedita es la extinción de un derecho, nos encontramos ante una condición resolutoria. El plazo que importaba supeditar el inicio o el fin de la exigibilidad del cumplimiento de una obligación a un acontecimiento, y acá venía la diferencia, futuro y cierto, es decir, el acontecimiento sí o sí va a suceder. Entonces, cuando lo que se supedita es la exigibilidad, entonces estamos ante un plazo suspensivo. Cuando lo que se supedita es que la obligación debe dejar de cumplirse, entonces estamos ante un plazo resolutorio. Por último teníamos el cargo, que implica una obligación accesoria que se impone con carácter excepcional. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos, por ejemplo, del legado de un inmueble, que puede hacerse con el cargo de destinar parte de este inmueble para el funcionamiento de oficinas de una entidad de beneficencia? ¿Sí? Esto lo paso por alto porque lo vimos en extenso ya y lo tienen en el video de YouTube correspondiente a la clase de la unidad 3. Y acá vemos lo que hemos llamado causa. ¿Se acuerdan? Acá como elemento esencial teníamos la causa, ¿sí? ¿De dónde surge la obligación? Y decía, no hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos o de uno de los actos lícitos o ilícitos de las relaciones de familia o de las relaciones civiles. Entonces, en este punto vamos a ver cuáles son las fuentes de las obligaciones, cómo se originan obligaciones. Las obligaciones se pueden originar por actos lícitos. La principal fuente de obligaciones es la ley. La ley es la que nos determina qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Luego tenemos el contrato. Vamos a ver más adelante en la unidad 5 qué son los contratos, pero básicamente son acuerdos de partes donde ambas partes libremente convienen, por ejemplo, en celebrar un contrato de alquiler de un inmueble, convienen en celebrar un contrato de obra, convienen en celebrar un contrato de compraventa. Entonces, ese acuerdo es ley para las partes, es decir, que es fuente de obligaciones para las partes. ¿Qué diferencia hay con el cuasicontrato, denominado así porque en realidad no se dan dos voluntades en la realización del contrato, sino que hay una voluntad que da origen al contrato y luego en el desarrollo de ese contrato la otra parte conviene en decir, bueno, acepto lo que me está proponiendo. Por ejemplo, mi vecino se va de vacaciones, yo veo que en la casa de él hay una pérdida de agua, entonces llamo a un plomero sin que mi vecino me pida nada, porque mi vecino está de vacaciones y no me puedo comunicar con él. Hago que el plomero entre a la casa, vamos a suponer que tengo una llave, ¿no es cierto? Y no, porque puede ser también que haya llamado a un cerrajero, porque ante una situación de emergencia, que veo que la casa se está inundando o está pasando algo grave, puedo llamar a un cerrajero. El cerrajero me va a cobrar, también me va a cobrar el plomero que va a arreglar esa pérdida de agua. Y cuando mi vecino viene, le digo, mira, he gastado tanto y tanto porque en tu casa pasó esto. Entonces, en un principio, en el origen, hubo una sola voluntad, que soy yo, digamos, que dije, bueno, voy a hacer esto porque estoy viendo que hay un daño grave en la casa de mi vecino. Pero cuando termina de desarrollarse el contrato, mi vecino me dice, bueno, sí, te pago lo que hiciste. Se llama gestión de negocios. Eso se llama, esa situación se llama gestión de negocios, ¿sí? Y por último tenemos la declaración unilateral de voluntad, que uno lo conoce muy comúnmente como oferta, ¿sí? Las ofertas que uno ve bueno, ahora en Instagram se ven cualquier cantidad de ofertas, negocios que venden ropa por Instagram, comida por Instagram, y ahora en época de cuarentena más todavía, pero es lo que uno conoce como oferta, ¿sí? O también como recompensa. Perdí mi perrito y te voy a recompensar con tanto si lo encontrás.
Esa es una declaración unilateral de voluntad. Por último, tenemos los actos ilícitos que también generan obligaciones. Por ejemplo, los delitos, los cuasidelitos y el enriquecimiento sin causa. Estamos ante presencia de un delito cuando hubo por parte de quien lo cometió mala intención. Por ejemplo, una persona que realiza un acto a sabiendas y con la intención de dañar a otra. Ahí nos encontramos con delito. Genera la obligación a cargo de esa persona que cometió el delito de reparar los daños que le haya causado a la persona dañada. El cuasidelito es aquel que no llega a ser delito porque, ¿qué es lo que falta? La mala intención. Podemos decir que en los cuasidelitos existe negligencia, impericia o imprudencia por parte de una de las partes, pero no existe la mala intención. Pero así todo igualmente genera el deber de cumplir. Por ejemplo, una persona que se equivocó, hizo una mala praxis, pero se equivocó, no lo hizo a propósito. Supongamos que ustedes hacen un cálculo erróneo acerca de qué cable se necesita o qué térmica se necesita en una instalación eléctrica y eso genera un cortocircuito y el cortocircuito hace que se queme un electrodoméstico. Bueno, ustedes van a tener que reparar ese daño a pesar de que no lo hayan hecho con mala intención. Y el enriquecimiento sin causa implica que en una situación de una relación entre dos personas hay una que se enriquece sin que haya un justificativo razonable en la realidad que implique o que justifique ese enriquecimiento. Esa persona tiene que, la que se ha enriquecido, tiene que responder responsablemente, en eso se trata responder, de eso se trata, la responsabilidad, y le genera la obligación de devolver aquello en lo que se haya enriquecido. Muy bien. Recuerden por favor que en la página de UNE Virtual hay un foro de consultas, pero bueno, ahora también lo podemos hacer a través del grupo de WhatsApp. Todas las dudas que les vayan quedando acerca de lo que vamos dictando, de las clases que vamos dando, ustedes pueden escribir en el grupo y vamos a ir contestando todas las dudas que tengan. ¿Cómo se clasifican las obligaciones? Las obligaciones se van a clasificar en cuanto a los sujetos y en cuanto a los objetos. La clasificación en cuanto a los objetos, hemos visto que pueden ser obligaciones de dar, obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer. Las obligaciones de dar, a su vez, se clasifican en dar cosas ciertas, determinadas. Obligaciones de género es cuando uno está el dibujito de las pinzas, porque cuando yo me voy a comprar a una casa de electricidad pinzas, yo no digo quiero la serie número tanto de la pinza número tanto como por ejemplo si yo iría a comprar una casa que la tengo que identificar específicamente qué casa quiero. Doy el género es pinzas y me darán dentro del género pinzas, supongamos la pinza X75, el número de pinzas X75 que tengan, ¿sí? O que pida, pero no hay una identificación de cada una de esas pinzas con una diferenciación. Lo mismo si yo me voy a comprar un auto. Quiero, por ejemplo, un Corolla. Bueno, si bien una vez que me entregan el Corolla me van a dar una identificación de motor específica, yo no compro con esa identificación. Yo quiero un Corolla y me darán después el Corolla que me corresponda, que me toque. Entonces, son obligaciones de género, diferente a las obligaciones de cosas ciertas, donde hay que identificar específicamente, por ejemplo, si yo compro un inmueble, el número de lote, el número de manzana, etcétera, etcétera. Luego también están las obligaciones de dar bienes que no son cosas. Ustedes habrán visto ya en clases anteriores que un bien que no es una cosa es, por ejemplo, una idea, ¿sí? Y obligaciones de dar sumas de dinero. En cuanto a las obligaciones de dar sumas de dinero, que es la que vamos a desarrollar específicamente, vamos a encontrarnos
que existen en estas obligaciones de dar suma de dinero algo que se llama intereses. El interés es la renta o ganancia producida por el capital o el fruto civil del capital. Es decir, ¿qué produce el interés? Produce el interés la renta o la ganancia que es justamente producida por el capital o el fruto civil del capital. Los intereses pueden ser convencionales, que son aquellos que surgen de la voluntad de las partes en un acto jurídico. Por ejemplo, te presto 100.000 pesos con un interés mensual del 3% a devolverme en 12 meses. Un acuerdo de partes. Intereses legales, que son aquellos que establece la ley, ¿sí? Y porque justamente es la ley la que determina cuáles van a ser los intereses que se van a imponer ante determinada situación. Y por último tenemos intereses judiciales, que son los establecidos por el juez dentro del marco de una causa judicial. Por ejemplo, ustedes van a actuar alguna vez como peritos van a cobrar honorarios y supongamos que el obligado al pago no le paga los honorarios, entonces ustedes van a exigir judicialmente el pago de los mismos. Cuando hagan esa exigencia judicial, el juez va a determinar qué intereses le tiene que pagar el incumplidor, el deudor, por todo el tiempo que pasó sin que ustedes hayan satisfecho sus honorarios. Los intereses convencionales, ¿sí? Estos que decíamos acá, estos que pueden pactarse entre las partes en un acto jurídico, pueden ser compensatorios, ¿sí? La obligación puede llevar intereses y son válidos los que han convenido entre deudor y acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Era el ejemplo simple que les di hoy. Te presto dinero, 100.000 pesos a una tasa de 3% a devolverme en 12 meses. Estamos conviniendo, son intereses compensatorios. ¿Por qué? Porque vos usás mi capital, entonces me tenés que compensar el uso del capital que yo te doy con intereses. Luego están los intereses moratorios, que son aquellos que se deben por el incumplimiento que hace el deudor de su obligación. Entonces, si vamos al ejemplo anterior, porque se pueden dar que estén todos juntos. El interés compensatorio decíamos que era de un 3% que vos me tenías que pagar por la tasa. Era un 3% por cada mes, ¿no es cierto?, de devolución. Supongamos que yo te tenía que devolver ese dinero del 1 al 10 de cada mes. Si yo no te devuelvo el 1 al 10 de cada mes, a partir del día 11 se empiezan a generar intereses moratorios. ¿Qué es la mora? Es el retraso en el cumplimiento de las obligaciones. Y por último tenemos intereses punitorios, que son aquellos que se establecen entre las partes como una pena por el incumplimiento. Es muy común verlos en los contratos de alquiler. Se los denomina cláusula penal justamente porque es una cláusula, es una parte del contrato que implica una pena a cargo de quien está incumpliendo con determinadas cosas del contrato. Puede ser que esa cláusula penal se establezca porque hay incumplimiento de 2 meses de pago, porque hay incumplimiento en el pago de los servicios, porque hay incumplimiento en cuanto al mantenimiento y conservación que se tiene que tener del lugar, etc. Espero que hayan entendido esto. Cualquier cosa les recuerdo, pregunten. Bueno, entonces teníamos acá, volvemos, en la clasificación de las obligaciones en cuanto al objeto, obligaciones de dar. Vimos entonces que hay obligaciones de dar cosas ciertas, obligaciones de género, de dar bienes que no son cosas y de dar sumas de dinero, donde establecimos como parte importante entender qué son los intereses. Ahora vamos a ver en cuanto al objeto, pero las obligaciones de hacer. La obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o la realización de un hecho, en el tiempo y lugar que acuerdan las partes. La prestación del servicio asegura el resultado. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes son contratados para que hagan una instalación eléctrica, ustedes deben hacer esa instalación, se espera un resultado concreto.
Es muy diferente a las obligaciones por ahí que tenemos los abogados o que tienen los médicos, donde no podemos asegurar el resultado. Yo no puedo asegurarle como abogado el resultado de un juicio. Puedo asegurarles que yo voy a trabajar acorde a las normas, a las reglas y a la ética de mi profesión. Pero ¿quién va a determinar el resultado de un juicio? Un juez, un tercero. Yo no puedo asegurar el resultado. En cambio, si yo contrato para que ustedes me diseñen un motor específico para una industria que yo tengo, ustedes al motor lo tienen que entregar, tienen que hacer, tiene que haber un resultado concreto en esa obligación de hacer. Sí, también las obligaciones de hacer pueden configurarse en la realización de un hecho. Por ejemplo, ustedes se obligan a realizar la inspección de la parte mecánica o de la parte de instalaciones y mantenimiento de una empresa. En cuanto a las obligaciones de no hacer, que no están en la filmina, recuerden que consisten en una abstención. Las obligaciones de no hacer implican que una de las partes toma el deber de abstenerse de hacer algún hecho. Y les daba el ejemplo hoy de si ustedes son contratados como ingenieros en Coca-Cola, bueno, Coca-Cola los puede obligar, como una obligación de no hacer, a que ustedes no trabajen al mismo tiempo para Pepsi o para cualquier otra empresa. En cuanto al sujeto, las obligaciones pueden ser de sujeto simple o de sujeto plural. Recuerden que siempre va a haber dos partes en cualquier obligación, una parte acreedora y una parte deudora. Las de sujeto simple son aquellas en donde la parte acreedora tiene una sola persona y la parte deudora también tiene una sola persona. En cambio, las de sujeto plural, implican que la parte acreedora puede tener una o varias personas y que la parte deudora también puede tener una o varias personas. Las obligaciones de sujeto plural se dividen a su vez en simplemente mancomunadas y en obligaciones solidarias. Bueno, las obligaciones simplemente mancomunadas, me falta un pizarrón, por eso van a ver que por ahí pienso y no, me falta poder escribirlas. Las obligaciones simplemente mancomunadas implican que, vamos a dar un ejemplo para entenderlo bien. Supongamos que en una obligación yo decidí con mi mejor amigo comprar una casa. Y la obligación se estableció como simplemente mancomunada. Es decir, mi amigo y yo debemos pagar exactamente cada uno la cantidad que nos corresponde a la compra de esa casa. Supongamos que la casa sale 100.000 pesos y con mi amigo convenimos que cada uno iba a hacerse cargo del 50% de la compra, entonces él debe 50.000 y yo debo 50.000. Somos deudores simplemente mancomunados. Y el acreedor nos puede exigir solamente a cada uno de nosotros la parte, la porción, el pedacito por la que nos hemos obligado. En cambio, en las obligaciones solidarias, que sería este dibujito de acá, por eso acá están todos diferenciados con diferentes colores, y acá en cambio todos tienen un azul un poquito más claro, un poquito más oscuro, pero es un azul. ¿Qué quería significar este dibujo? Que en las obligaciones solidarias cualquiera de los obligados nos pueden exigir la totalidad de la deuda, es decir, a cualquiera de quienes nos obligamos solidariamente nos pueden exigir la totalidad del cumplimiento de la obligación. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de las obligaciones? Respecto del acreedor, le da el derecho de emplear, como decíamos al principio, los medios que le otorga la ley para que el deudor cumpla con aquello que se ha obligado. Si el deudor no cumple con aquello que se ha obligado, la ley le da el derecho al acreedor de que pueda hacer que otra persona distinta al deudor cumpla con la obligación del deudor, pero a costa de este. Es decir, si ustedes no me hicieron el plano eléctrico, yo puedo contratar a otro ingeniero que me haga el plano
pero ustedes van a ser los que le van a tener que pagar a ese ingeniero. O también la ley le da la oportunidad al acreedor para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Es decir, si en definitiva no puedo como acreedor obtener aquello a lo que yo había contratado o con lo que habíamos establecido la relación jurídica, puedo reclamar que me indemnicen, es decir, que me resarzan el daño que se me ha provocado por el incumplimiento del deudor. Respecto del deudor, ¿cuál es el efecto principal? El efecto principal es que el cumplimiento exacto de la obligación le da el derecho de obtener la liberación correspondiente. Es decir, una vez que yo cumplí como deudor, me quedo tranquila de que estoy totalmente liberada de mi obligación. Y eso mismo me da el derecho de repeler, es decir, de rechazar cualquier acción que el acreedor intente en contra mía. ¿Por qué? Porque yo le puedo demostrar que la obligación se haya extinguida por el cumplimiento. Entonces, cuando vamos a esta parte respecto del acreedor, ¿cuál es el efecto principal o qué consecuencias jurídicas se derivan de las obligaciones respecto del acreedor? Ahí vamos a encontrarnos que el acreedor tiene, a ver si está acá, sí, una ejecución directa, es decir, cuando la ejecución es directa, el acreedor va a satisfacer la prestación a la que se ha obligado el deudor. Es el cumplimiento de la prestación por parte del deudor, en forma específica, en especie o en natura. ¿Qué significa esto? En forma específica es cuando hay una ejecución voluntaria, el deudor cumple naturalmente con su obligación y se termina el problema. Cuando hay en especie es cuando hay una ejecución forzada o compulsiva. Cuando el deudor no cumple, el acreedor lo compele a que cumpla. Por ejemplo, si contratamos que me entregues una moto y vos como deudor no me entregaste la moto, yo puedo hacer que la justicia te obligue a entregarla o te la secuestre, la saque y me la entregue. Ahora bien, eso mismo no se puede dar si yo los contraté para hacer un plano, porque no puedo poner un policía al lado de ustedes apuntándolos con una pistola para que me hagan el plano. Entonces, ¿qué me queda? En vez de la ejecución forzada o compulsiva, la ejecución por otro a costa del deudor. Es decir, contrato, como les decía hoy, o a otro ingeniero para que me haga el plano que ustedes no hicieron, pero a su costa. Ustedes lo van a tener que abonar. Eso es ejecución directa. ¿Por qué se llama ejecución directa? Porque en definitiva el acreedor va a contar, va a satisfacer la prestación, va a contar con la prestación que le era debida por el deudor. Diferente es la ejecución indirecta. ¿Por qué? Porque el acreedor va a acudir a un reemplazo de la prestación debida. Ya no va a tener la prestación que él quería, sino que va a tener a cambio de esa prestación una indemnización por los daños y perjuicios que le han sido causados. Para que se dé la ejecución indirecta, el acreedor debe comprobar que hay un incumplimiento absoluto o relativo de la obligación, que este incumplimiento absoluto relativo le es imputable al deudor, es decir, el deudor realmente no cumplió, pero porque no quiso cumplir, y que el incumplimiento le ha ocasionado un daño. Entonces, tiene que demostrar el incumplimiento absoluto relativo, que el incumplimiento le es imputable al deudor, que ese incumplimiento le ocasiona un daño y debe existir un nexo de causalidad entre la conducta incumpliente y el daño causado. Es decir, el acreedor debe comprobar que entre el daño entre el daño sufrido y la conducta del deudor de incumplimiento hay una relación de causalidad. Fíjense que esta situación no se podría dar hoy, que con el tema del COVID-19 se ha establecido
que hay determinado sector de la población que no va a poder cumplir con determinadas obligaciones, pero ese incumplimiento ya no le es imputable al deudor, ¿sí? Es imputable a una situación que en este momento se podría decir que es un caso fortuito o una fuerza mayor. Entonces, vamos a repasar. Hay dos tipos de ejecución de la obligación. Cuando el deudor cumple voluntariamente y la obligación termina naturalmente como debe ser, ¿sí? Luego tenemos cuando hay una ejecución forzada o compulsiva, pero lo que sigue sucediendo en la ejecución directa es que el deudor de alguna manera, ya sea forzadamente, por otro o voluntariamente, cumple con la prestación que era debida al acreedor. En cambio, en la ejecución indirecta va a haber un reemplazo de esa prestación por su equivalente en dinero, ¿sí? Una indemnización por los daños y perjuicios causados. ¿Cuándo hay mora? La mora es el retraso en el cumplimiento de la obligación y la mora puede ser tanto del acreedor o del deudor. Y ustedes dirán, profe, ¿cómo puede ser que el acreedor, que es quien está interesado en que le paguen, pueda incurrir en mora? ¿Cómo incurre en mora el acreedor? Por ejemplo, cuando el deudor quiere pagar porque es el día y el horario en que quedó con el acreedor que iba a ir a pagar, va al domicilio del acreedor y el acreedor no está. Va al otro día, el acreedor no está. Recuerden que hay una fecha de cumplimiento y que si el deudor no cumple en esa fecha, el que entra en mora ya es el deudor. Entonces, cuando sucede esta situación, el deudor lo debe constituir en mora al acreedor. ¿Qué debe hacer? Enviarle una carta documento diciéndole que lo intima para que tal día, tal horario se encuentre en el lugar de pago bajo apercibimiento de iniciar una acción legal que se llama de consignación, que es depósito judicial de esa suma que el deudor debe al acreedor. ¿Por qué sucede esto? Por lo que les decía, si el deudor no cumple con su obligación el día que le corresponde, según lo convenido, el que va a incurrir en mora va a ser el deudor y ahí empiezan a generarse intereses, no solamente moratorios, sino que inclusive veíamos hoy que se le pueden generar intereses punitorios. Entonces, el deudor, para no incurrir en estos intereses y no incurrir él en el incumplimiento, si quiere ir a pagar y el acreedor no se encuentra, debe primero enviarle una carta de documento intimándolo para que cumpla y le reciba el dinero. Y si aún así el acreedor no cumple, el deudor puede depositar judicialmente, inicia un juicio que se llama de consignación y deposita judicialmente esa suma y le solicita al juez que ponga esos fondos a disposición del acreedor y a él se lo libere. Ahí es cuando se configura la mora del acreedor, ¿sí? Y la mora del deudor, ya lo hemos visto, es el retraso en el cumplimiento de la obligación y decíamos que le genera o le conlleva intereses. Bueno, el dolo es lo que veíamos anteriormente, es la inejecución deliberada por parte del deudor, es responsable hacia el acreedor de los daños e intereses que resulten por su dolo, ¿sí? Por eso decíamos que esto le genera no solamente un deber de cumplir, sino que le genera un deber de indemnizar al deudor. Y los daños e intereses que veíamos, que cuando, vamos acá, en la ejecución indirecta, el acreedor ya no puede hacerse de aquella prestación para la que había contratado, y esa prestación es reemplazada por la indemnización. ¿Qué implica la indemnización? La indemnización implica daños e intereses. Los daños e intereses deben ser el valor de la pérdida que haya sufrido y la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor, ¿sí? Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, de su salud psicofísica, sus afecciones espirituales y legítimas. ¿Esto qué significa, chicos? Que cuando un deudor no cumple con una obligación y le genera daños,
al acreedor, los daños pueden consistir en los daños efectivamente producidos. Por ejemplo, si ustedes, ante la obligación que les establece el reglamento de la EA de no colocar en un mismo caño los cables de teléfono y los cables de luz para ahorrar, para quedarse con una diferencia, lo hacen, y esto provoca un tipo de descarga eléctrica y genera, por ejemplo, un daño a una persona, ¿sí?, que está hablando por teléfono y se electrocuta porque en el mismo caño estaban los cables de electricidad. El daño que esa persona sufrió puede implicar no solamente el daño efectivo, supongamos que se le quemó la mano o que se le quemó el oído, la oreja, que quedó sordo, pueden ser daños efectivamente sufridos por la persona. También van a incluirse lo que se llama el lucro cesante, es decir, toda la ganancia que tuvo que dejar de percibir esa persona por encontrarse, ante el ejemplo que le estoy dando, incapacitada de trabajar. Más también dice, esto es el artículo del Código Civil, un daño moral, es decir, el daño a las afecciones legítimas, lo que esa persona pudo estar deprimida, triste ante la situación de lo ocurrido, ante ese daño que se causó por, en ese caso sería un delito el que ustedes cometen, porque no es una negligencia ni una impericia, ante la situación de saber que el reglamento les prohíbe poner en el mismo caño electricidad y teléfono y ustedes lo hacen para generarse una ganancia, entonces estamos ante una situación de un delito, ¿sí? ¿Cuándo nos eximimos de responsabilidad o cuándo los deudores se eximen de responsabilidad? Cuando estamos ante un caso de fuerza mayor, caso fortuito o estado de necesidad. Es el ejemplo que les daba hoy con el tema este del COVID-19, ¿sí? El deudor no va a ser responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimiento cuando estos resultan de un caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí? A no ser que el deudor hubiere tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito. Hace unos años atrás, cuando había granizo en algún lugar y ese granizo provocaba daños en los autos, se rompían parabrisas, se provocaba daño a las chapas y demás del auto, quienes sufrían ese daño literalmente se jodían, discúlpenme la expresión. Después, sobre todo fue después de un gran granizo que hubo en Buenos Aires que hizo destrozos, los seguros de los autos que no lo preveían empezaron, por ejemplo, a asumir el daño provocado por casos fortuitos, como por ejemplo ese. Entonces, hay veces que se contrata y en ese contrato específicamente el deudor se hace cargo, toma a su cargo las consecuencias del caso fortuito. Si no es así, el deudor ante un caso fortuito o fuerza mayor se libera de su obligación. ¿Qué es el caso fortuito? Es aquel al que no se ha podido prever o aunque previsto no se ha podido evitar. Nunca mejor, lamentablemente, este ejemplo que lo que pasa que con el COVID-19, porque si bien se pudo prever, por más que se haya podido prever, no se ha podido evitar, y esto ha provocado que haya personas que realmente no puedan cumplir con sus obligaciones a raíz de esta situación. Las obligaciones con cláusula penal, les decía, son aquellas en que una persona, para asegurar el cumplimiento de la obligación, se sujeta a una pena o una multa en caso de retardar o no de ejecutar la obligación. Ya les di bien clarito hoy el ejemplo en los contratos de alquiler. Se llama justamente cláusula penal porque es una cláusula de un contrato, de un convenio que establece una pena a cargo de quien no cumple o se retarda en el cumplimiento de una obligación. ¿Qué son las sanciones conminatorias o astreintες? Ya las sanciones conminatorias tienen que ver con la existencia de un proceso judicial. Cuando en un proceso judicial el juez ordena que se cumpla con una determinada obligación y el deudor no cumple, el juez, a beneficio del titular del derecho, es decir, en este caso al beneficio del acreedor, puede establecer una pena diaria, este es el astreintės, una pena diaria
una pena que es económica, pecuniaria, a favor, como les decía, del acreedor. Por ejemplo, por cada día de incumplimiento el deudor deberá pagar 200 pesos de multa. Esa multa se va acumulando y después el deudor debe pagar todo ese dinero a favor del acreedor. Bueno, decíamos que los eximentes de responsabilidad eran el estado de necesidad, la fuerza mayor y el caso fortuito. ¿Sí? La fuerza mayor y el caso fortuito les expliqué. Ahora bien, el estado de necesidad es cuando una persona se encuentra ante una situación que no puede, tiene que elegir, por ejemplo, entre comer o morirse de hambre. Y ese estado de necesidad hace que cometa algún hecho ilícito. Si realmente, esa persona demuestra que está ante un estado de necesidad, también eso la exime de responsabilidad.